Cualquiera que haya crecido con un hermano sabe con qué facilidad pueden surgir rivalidades. El deseo de hermanos y hermanas de superarse mutuamente es una situación casi universal que trasciende la clase social, la cultura y el tiempo. En otras palabras, todo el mundo está sujeto a esta rivalidad, incluso los más grandes monarcas de la historia. Si los seres humanos ya están naturalmente inclinados a competir con sus hermanos, añadir poder, riqueza o fama a la ecuación no hace más que exacerbar esa tendencia. En las sociedades con gobiernos hereditarios, los hermanos se han hecho todo tipo de cosas terribles para hacerse con el poder. En tiempos más modernos, aunque siguen existiendo familias políticas dinásticas, las disputas entre hermanos suelen tener lugar en salas de juntas de empresas o en pleitos. Pero a lo largo de la historia, una cosa está clara: las relaciones sociales familiares eran complicadas. Sabiendo eso, hicimos una lista de 5 monarcas que lucharon con sus hermanos por el trono. Deja tu comentario diciéndonos quién crees que estará en esta lista. Deja tu like y suscríbete, eso si no estás suscrito. Danos tu apoyo. Empezamos la lista con el pie en la puerta, con una de las mayores rivalidades entre hermanos. Hablo de Don Pedro I y Don Miguel. Seguro que ha oído hablar de las rivalidades entre hermanos, pero ¿sabía que la rivalidad entre Don Pedro y Don Miguel fue una de las mayores de la historia? A lo largo de la historia, las luchas por el trono siempre han generado guerras fratricidas entre los miembros de las casas reales de todo el mundo. Pero la disputa entre Don Pedro I y su hermano Don Miguel por el derecho de sucesión en Portugal tras la muerte del rey João VI en 1826 se aparta del patrón de rivalidad personal sangrienta que suele verse cuando está en juego la corona en los regímenes monárquicos. Para derrotar a su hermano adversario, Don Pedro I y Don Miguel auspiciaron una guerra civil en Portugal que duró 2 años, entre 1832 y 1834, movilizando a más de 80,000 hombres entre soldados del ejército leal a Don Miguel y voluntarios y mercenarios contratados por Don Pedro I. Incluso con un contingente 10 veces mayor, Don Miguel fue derrotado. 4 años menor que Pedro I, Miguel pasó gran parte de su infancia y juventud eclipsado por su hermano cuando la familia real vivía en Río de Janeiro. Había una mayor proximidad de João VI con Don Pedro debido a que el hijo mayor estaba siendo preparado por su padre para sucederle. Don Miguel, a su vez, era el protegido de su madre, Carlota Joaquina, según rumores de la época, debido a que Miguel no era hijo legítimo de João, sino fruto de un supuesto romance entre Carlota y el marqués de Marialva, diplomático de la corte portuguesa, de quien el hijo menor guardaba semejanzas físicas. El hecho es que los hermanos, que tuvieron una educación diferente, propósitos distintos, crecieron con ideas antagónicas y tuvieron que resolver sus diferencias peleándose. Durante la dinastía tolemaica de Egipto, 305 a.C. a 30 a.C., los miembros de la familia gobernante griega de Macedonia solían casarse con sus propios hermanos con fines políticos y simbólicos. A menudo, estos hermanos, cónyuges, se enzarzaban en sangrientos conflictos por quién sería el gobernante de Egipto. A la muerte de Ptolomeo XII, en el año 51 a.C., Cleopatra VII y su hermano Ptolomeo XIII Filópator se convirtieron en cogobernantes. Cleopatra, que entonces tenía 18 años, era 8 años mayor que su hermano y dirigió la sociedad durante los 4 años siguientes. En ese momento Ptolomeo alcanzó la mayoría de edad y con la lealtad de los militares se hizo con el poder. Cleopatra huyó a Siria, donde conoció a Julio César, y ambos trabajaron juntos para derrocar a Ptolomeo XIII. En una batalla contra los romanos dirigida por César y Cleopatra, Ptolomeo acabó ahogado. La hermana de Cleopatra, Arsinoe, también participó en el conflicto, tomando el control del ejército y proclamándose reina. Fue capturada y en un principio se le concedió clemencia, hasta que Cleopatra ordenó su ejecución en el año 41 a.C.
Tras derrotar a su hermano, Cleopatra se convirtió en cogobernante de Egipto junto con otro hermano menor, Ptolomeo XIV. Más tarde lo envenenó para dejar paso a su propio hijo como corregente y finalmente único gobernante. Enrique VIII y su volátil reinado estimularon la rivalidad entre hermanos incluso después de su muerte. Pasó toda su vida y 6 matrimonios tratando de producir herederos varones. Cuando murió, en 1547, a los 55 años, su único hijo legítimo, Eduardo, cuya madre era Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique, se convirtió en el rey Eduardo VI. Eduardo sucumbió a la tuberculosis a los 6 años de su reinado y como Enrique no tenía herederos varones ni hermanos, la línea sucesoria continuó a través de sus hijas. La corona cayó en manos de su hija mayor, María Tudor, cuya madre era la primera esposa de Enrique, la princesa española Catalina de Aragón. Al igual que su madre, María era una católica devota, lo que suponía un problema, ya que Enrique había roto formalmente las relaciones con Roma y había establecido la Iglesia de Inglaterra en 1534. María sucedió a Eduardo y se convirtió en María I. Mientras tanto, la segunda hija mayor de Enrique era Isabel, de su segunda esposa Ana Bolena. El matrimonio de Enrique con Catalina fue anulado legalmente, por lo que Isabel tenía más derecho al trono que María. También representaba una poderosa rival protestante para los intereses de María. Aunque ambas se llevaban bien de niñas, tras la muerte de sus madres rivales, cada vez eran más conscientes de sus religiones y su rivalidad fue en aumento. Poco después de la coronación de María, esta hizo que el Parlamento declarara válido el matrimonio entre su madre y el rey Enrique. En 1554, entre las muchas conspiraciones protestantes contra María, la reina acusó a su hermanastra de intentar derrocar al gobierno. María estuvo a punto de ejecutar a Isabel en la Torre de Londres antes de decidir encarcelarla durante un año en el Palacio de Woodstock. En 1558, María murió sin dejar herederos e Isabel se convirtió en la reina Isabel I. La política dinástica suele agravar las rivalidades entre hermanos. Cuando Felipe I, futuro duque de Orleans, nació en 1640, era el segundo hijo del rey Luis XIII y por tanto el segundo en la línea de sucesión al trono después de su hermano mayor también llamado Luis. El problema era que Philip tenía muchos atributos que le convertirían en un buen gobernante. Era muy inteligente, extrovertido, atractivo y carismático. En circunstancias normales, el segundo en la línea de sucesión al trono ocuparía diversos cargos en las Fuerzas Armadas y el gobierno, pero su inseguro hermano mayor le impidió participar en el gobierno de Francia. Conocido como el Rey Sol, Luis XIV mantuvo a su hermano en la sombra. Philip se ganó la admiración del gobierno francés tras ganar la batalla de Cassel como teniente general. Pero Luis apartó a su hermano del cargo y le impidió participar en otros conflictos militares en los que pudiera demostrar sus capacidades. También contribuyó a la tensión entre los hermanos el estilo personal de Philip. Era conocido por su afición a las pelucas y las joyas, y por travestirse en una época en la que esto era bastante escandaloso. Luis lo desaprobaba, al igual que las relaciones de su hermano con los hombres. Y el último de la lista está la rivalidad de Ricardo, corazón de león, y Juan, sin tierra. El derecho a gobernar una nación ha enfrentado a hermanos en innumerables ocasiones a lo largo de la historia y Ricardo y Juan, hijos del rey Enrique II, no fueron una excepción. Ricardo, nacido en 1157, era el hijo mayor de Enrique II. Juan, nacido en 1166, era el cuarto hijo de Enrique, a quien en un principio se le adelantó un papel en la dinastía familiar. Como el más joven, Juan no estaba en una buena posición y su padre no parecía valorarlo como futuro gobernante, dándole el apodo nada agradable de Sin Tierra. Pero después de que sus hermanos medianos Geoffrey y Enrique murieran prematuramente, y de que la relación entre Enrique II y Ricardo empezara a complicarse, Juan adquirió importancia en los planes de sucesión de Enrique II, enfrentó a sus hijos entre sí
y mantuvo a Ricardo en vilo respecto a la sucesión al trono. Pero al final, Enrique II y Ricardo reanudaron su relación. Tras la muerte del rey, Ricardo asumió el trono en 1189. Antes de partir para unirse a la Tercera Cruzada, decidió desterrar a su problemático hermano de Inglaterra durante 3 años, pero su madre le convenció para que no lo hiciera. Ricardo debería haber hecho caso a su instinto, porque en cuanto se marchó, su hermano menor conspiró contra el regente de Ricardo. Durante los 3 años de ausencia de Ricardo, Juan controló el reino. Para añadir sal a la herida, durante la ausencia de Ricardo, Juan intentó varias veces conspirar con el rey de Francia, Felipe Augusto, para hacerse con el trono, pero no lo consiguió. Cuando Ricardo regresó finalmente al reino, Juan huyó a Francia, pero Ricardo perdonó a su hermano e incluso le nombró heredero en lugar del hijo menor de Geoffrey. La narración histórica de esta rivalidad ha tomado definitivamente partido. Ricardo es conocido como el valiente corazón de león, mientras que Juan es más conocido como el malvado conspirador de la leyenda de Robin Hood.